Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero también la silencian los cronistas. Cuando hablamos de la independencia de México, inevitablemente pensamos en Hidalgo, en Morelos, en Allende, pero ¿y Josefa Ortiz de Domínguez? Su nombre aparece en los libros, sí, pero casi como una nota al pie, como la señora que dio aviso de la conspiración. ¿De verdad su papel se reduce a eso? ¿O acaso la hemos minimizado por el simple hecho de ser mujer en un tiempo en el que lo político y lo público eran cosa de hombres? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Josefa para descubrir que su influencia fue mucho más que un chisme a medianoche, fue el corazón y la chispa que encendió la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez nació en Valladolid, hoy Morelia, en 1768. Desde niña quedó huérfana y fue criada en un colegio para señoritas, donde recibió educación religiosa, algo de letras y costura. El destino parecía escrito, ser esposa y madre, sin sobresaltos, dentro de las estrictas normas de la sociedad colonial. Pero Josefa nunca fue de las que encajaban cómodamente en los moldes. Quienes la conocieron decían que tenía un carácter fuerte, incluso rebelde, y que no temía decir lo que pensaba. Ese rasgo, tan mal visto para una mujer de su época, se convertiría más tarde en su mayor arma. En su juventud se casó con Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, un hombre mucho mayor que ella, de carácter más bien conservador. El matrimonio podría haberla convertido en la típica esposa acomodada de un funcionario realista, dedicada a las labores domésticas y a la misa dominical. Pero la vida de Josefa tenía otros planes. Desde el salón de su casa, donde se reunían literatos, criollos inquietos y funcionarios, ella empezó a escuchar las ideas de libertad que circulaban en el aire, ideas que venían de Francia, de Estados Unidos, y de la propia inconformidad de los criollos frente al dominio peninsular. Lo fascinante de Josefa es que supo moverse en dos mundos. Por un lado, la vida cotidiana, madre de varios hijos, organizadora del hogar, acompañante discreta de su esposo en los actos públicos. Por otro, la agitadora silenciosa, la mujer que prestaba su sala para conspiraciones disfrazadas de tertulias culturales. Entre tazas de chocolate y velas encendidas, se fraguaba el sueño de una patria libre. La famosa conspiración de Querétaro, donde Hidalgo, Allende, Aldama y otros discutían cómo iniciar un levantamiento contra la corona, no se entiende sin la figura de Josefa. Fue ella quien insistió en abrir las puertas de su casa, quien escuchaba con atención los planes, y quien alentaba, con más decisión que muchos hombres, la idea de que la independencia era posible. Imagínense lo que eso significaba en un mundo donde a las mujeres ni siquiera se les reconocía voz política. Ella se la dio a sí misma. Pero llegó septiembre de 1810, y con él, la traición. Alguien delató la conspiración. El virrey envió órdenes de detener a los sospechosos. Miguel Domínguez, el corregidor, consciente de que él mismo estaba comprometido, decidió actuar con cautela. Encerró a Josefa en su habitación para impedirle comunicarse con los rebeldes. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Desde su encierro golpeó el suelo con fuerza, llamó a un sirviente y logró mandar un mensaje a Ignacio Pérez, quien a caballo llevaría la noticia a Miguel Hidalgo. Esa advertencia fue la que precipitó el famoso grito de Dolores. Sin ese aviso, quizá la independencia se habría apagado antes de comenzar. Aquí vale la pena detenernos. ¿Qué hubiera pasado si Josefa no hubiera tenido el valor de actuar? ¿Hidalgo se habría enterado a tiempo? ¿Tendríamos hoy el mismo relato fundacional? Esas preguntas no tienen respuesta, pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de México cambió gracias a una mujer encerrada en su propia casa, luchando contra el silencio y contra la obediencia que se esperaba de ella. Tras el levantamiento, vino la represión. Josefa fue arrestada y llevada al convento de Santa Clara en Querétaro, y más tarde a México. Pasó años en prisión, en condiciones duras, lejos de sus hijos. Y aunque nunca volvió a ocupar un papel central en la política insurgente, su nombre ya estaba marcado como el de una traidora al rey. Lo irónico es que, mientras Hidalgo era recordado como el padre de la patria, Josefa pasó mucho tiempo en el olvido, como si la independencia hubiera sido obra exclusiva de hombres.
En su vida cotidiana, Josefa era descrita como una mujer piadosa, de gran fuerza de carácter, pero también con un sentido del humor que desconcertaba a quienes la trataban. No era la típica dama frágil que la pintura decimonónica quiso inmortalizar. Era una mujer de carne y hueso, con hijos que alimentar, con preocupaciones domésticas, pero también con un ideal que la llevó a desafiar al propio esposo cuando éste intentó detenerla. Esa doble faceta la hace aún más interesante, la insurgente que también debía revisar la despensa. Y aquí está la parte polémica. ¿Por qué no se le da a Josefa el mismo lugar que a Hidalgo o Morelos? ¿Por qué su figura está casi escondida detrás de las sombras masculinas? La respuesta es incómoda, porque nuestra historia oficial, escrita en gran medida en el siglo XIX, tenía como objetivo exaltar a los caudillos hombres y relegar a las mujeres a papeles secundarios. Josefa fue reducida a la corregidora, casi como si su identidad dependiera de la de su esposo. Pero ¿no fue ella quien arriesgó todo en el momento más crucial? Imaginemos por un instante la escena, una mujer encerrada, sabiendo que si no actuaba, todo se vendría abajo. No tenía ejército, no tenía armas, no tenía más recurso que su ingenio y su determinación. Y aún así, logró burlar a su esposo y salvar la conspiración. ¿No merece eso el mismo reconocimiento que las campanas de Hidalgo en Dolores? En sus últimos años, Josefa vivió con cierta tranquilidad, pero nunca fue reconocida plenamente en vida como heroína de la patria. Murió en 1829, casi en silencio, mientras el joven México independiente trataba de consolidarse. Solo mucho tiempo después, su nombre comenzó a aparecer en calles, plazas y escuelas. Pero aún hoy, si preguntas en la calle quién fue Josefa Ortiz de Domínguez, muchos dirán apenas, la corregidora, la que avisó de la independencia. Y nada más. Como si su vida, su carácter y su valentía no merecieran un relato más amplio. Es momento de replantearnos esa visión. La independencia no fue un acto exclusivo de hombres montados a caballo con espadas en mano. También fue el resultado del coraje de mujeres que, desde sus hogares, desde los conventos, desde la vida cotidiana, se atrevieron a desafiar el orden establecido. Josefa Ortiz de Domínguez fue una de ellas, quizá la más emblemática. Recordarla hoy no es un simple ejercicio de justicia histórica. Es también una invitación a reconocer que las luchas por la libertad siempre han necesitado de voces diversas y que sin esas voces, el cambio no ocurre. ¿Qué nos enseña Josefa en pleno siglo XXI? Que a veces la mayor revolución empieza en lo cotidiano, en atreverse a hablar, en negarse a guardar silencio, en golpear el suelo para que alguien escuche. Así que la próxima vez que hablemos del grito de Dolores, pensemos también en el golpe de Josefa contra el piso de su habitación. Porque quizá ahí, y no en la parroquia de Dolores, comenzó de verdad la independencia. Y porque sin ella, México tal vez nunca habría despertado. Y antes de despedirme, quiero invitarte a reflexionar, ¿cuántas otras figuras como Josefa han quedado en las sombras de nuestra historia? Si este video te ayudó a mirar el pasado con otros ojos, te pido que apoyes este proyecto. Suscríbete a Dossier Histórico, dale like, compártelo con quienes también aman la historia y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Josefa merece estar al mismo nivel que Hidalgo y Morelos? Tu voz también es parte de esta conversación.